Esas historias a veces pensamos que son de otra gente por allá, que les pasan a otra gente en otros países lejos, pero no. El Dios de los cielos sigue siendo el mismo Dios que en otros países, y en Puerto Rico también, y sigue siendo el mismo portento, tiene el mismo poder. Así que le damos gracias a Dios porque lo guardó en el día de ayer, estuvo con él en medio de la situación, ¿verdad? Él estaba con su esposa, con sus dos hijos pequeños y con gente de la iglesia que lo estaban acompañando también aquí. Así que le damos gracias a Dios por eso. Para Pedro. El título del mensaje de esta mañana se llama Dios sigue siendo rey aunque la iglesia moderna quiera negociar el trono. Cuando digo la iglesia moderna, ¿verdad? Me refiero a este tipo de iglesias, ¿verdad? Que ustedes saben, tienen una teología rara, enfocada en el hombre, en los deseos del ser humano, en las bendiciones que quieren obtener de Dios, pero no enfatizan para nada en la responsabilidad nuestra delante de Dios. Así que esto es una plaga, ciertamente en este tiempo está por montón, casi, ¿no? Y es necesario, ¿verdad?, hablar de estas cosas y tocar estos temas. Así que Dios sigue siendo rey, aunque la iglesia moderna quiera negociar el trono. Y a modo de introducción, hablemos un poquito, ¿verdad?, del problema de la iglesia moderna. Vivimos en una generación que quiere un Dios que consuele, pero no quiere un Dios que gobierne. No quiere un Dios que establezca límites, que diga lo que es correcto y lo que es incorrecto. Una generación donde quieren un Dios que bendiga decisiones, pero no quieren un Dios que las dirija. Esta iglesia moderna ha invertido el orden establecido por Dios. Dios han puesto al revés, Dios han dicho el hombre manda y Dios ejecuta. Así que nosotros en esta mañana afirmaremos la verdad y expondremos la mentira con porciones del Salmo 103 y otros versículos del resto de la Biblia. Por lo tanto, acompáñenme al Salmo 103, por favor. Vamos a leerlo completito. Cuando tengan me dicen amén. Un capítulo bastante corto, tiene solamente 22 versículos. Y me gustaría que cuando lo tengan se pongan de pie en reverencia a la palabra y en reverencia al Dios de la palabra. Lo que solo se lo permita, obviamente. Si tienen una condición de salud que le imposibilita ponerse en pie, pues no hay ningún problema. Dios conoce todas las cosas y sabe y entiende perfectamente. Así que queremos leerlo. Me gustaría que lo leyeran conmigo a la misma vez, lo leyéramos todos juntos a la cuenta de 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la 1, a la 2 y a las 3 dice así el versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios. La palabra de Dios está bendecida como Él. Así que tiene el poder para hacer el efecto en nuestra vida, de transformarnos, alumbrar nuestra oscuridad y alumbrar nuestro camino. Bueno, punto número 1 de esta predicación en esta mañana, basada en el Salmo 103. El alma no manda. El alma se somete. Muchos utilizan este capítulo del Salmo 103 para hablar de la gratitud que debemos presentar o tener delante de Dios. Pero en esta mañana vamos a hablar de algo distinto con ese mismo capítulo. Vamos a hablar de cómo Dios no está dispuesto a negociar su trono ni sus estatutos, mucho menos a ceder el señorío a nosotros. Así que, para reforzar esto de que el alma no manda, el alma se somete, comienza el versículo 1 del Salmo 103 diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. Nueva Traducción Viviente lo muestra, que todo lo que soy alabe al Señor. Presenta el correcto orden. David no está pidiendo permiso a su emoción para bendecir a Jehová. Más bien David está ordenando a su alma alinearse con Dios. La iglesia moderna en este tiempo dice: yo adoro cuando yo lo sienta. Cuando yo sienta que estoy preparado, entonces voy a ir a la iglesia. ¿No han escuchado, verdad que sí? Cuando yo me sienta bien, sano, entonces voy a ir delante del Señor. Mientras tanto, no le voy a servir. Pero el Salmo 103 no habla de esta forma, sino que habla de la siguiente manera: tu alma no decide cuándo es momento de bendecir al Señor. Dios decide cuándo es momento de bendecir. Hoy muchos creen que la espiritualidad es sinónimo de emocionalismo. Y aunque el emocionarse delante de la presencia del Señor no está mal, para nada, sin embargo, no es igual a espiritualidad. Pero el Salmo muestra que la espiritualidad es una sumisión consciente. Por lo tanto, la espiritualidad no se mide con reacciones emocionantes de la persona. La espiritualidad se mide con obediencia consciente cuando no quiero obedecerle. Alguien dijo por ahí que la sumisión es la disciplina espiritual que nos libera de la eterna carga de tener que salirnos siempre con la nuestra. En la sumisión aprendemos a tomar las cosas con ligereza. También aprendemos a cuidar diligentemente el espíritu con el que tratamos a los demás, especialmente a nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Que dice la palabra que tenemos que preferirnos los unos a los otros. Así que me vengo a decir en esta mañana que si nuestra adoración depende de nuestro estado de ánimo, entonces nuestra alma sigue estando en el trono y no Dios. ¿Se entendió? Si nuestra adoración, si mi adoración depende de cómo yo me sienta, entonces mi alma es la que sigue estando en el trono y no Dios.
más grande. Yo soy el Dios de mi vida. Así que nuestra adoración no puede depender de nuestro estado de ánimo. Tenemos que adorar al Señor en todo momento, especialmente cuando no querramos hacerlo. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46. No tienen que buscarlo. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, ustedes conocen el texto. Así que, este es Jesús hablando: ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Claramente vemos que no sirve de nada delante de Dios llamarle Señor, llamarle dueño y amo de todas las cosas. Eso es lo que significa Señor. Mientras cuando tenemos la oportunidad de obedecerle, hacemos otra cosa distinta, el equivalente a ponernos a nosotros en el trono en vez de a Dios. Por lo tanto, si esto es así, entonces Jesús no es el Señor de mi vida, si no hago lo que Él dice. El Señor de mi vida es lo que yo obedezco y a quien yo obedezco. Ese es el Señor de mi vida. Lo podemos ver. No tenemos que preguntarle a la gente quién es el Señor de tu vida. Tú puedes observar la manera de vivir de cada uno en este momento. Tenemos que hablar una introspección, cada cual a uno mismo, analizar su modus operandi y podemos darnos cuenta quién es el Dios de nuestra vida. Lo que nos lleva entonces al punto número 2. Dios no responde a decretos humanos. Dios es el que gobierna. Salmo 103, versículo 3 dice: Él perdona todos mis pecados. Él es quien sana todas mis enfermedades. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera, ustedes la conocen, la versión dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Así que vemos que el énfasis del texto es claro y contundente. Dice claramente: Él es quien. Así que todo se desprende de Dios. No hay decreto humano que tenga poder. Todo el poder sale de Dios. Así que, como les dije, el énfasis del texto es claro y contundente. Dice: Él es quien. Él es el que tiene la iniciativa de todo. Así que no dice: yo decreto, yo activo, yo declaro. La iglesia moderna ha redefinido la fe a control. Oye, pero el Salmo 3 destruye esa ilusión. Yo he escuchado un sinnúmero de ocasiones, ¿verdad? Activo los aires para que el Espíritu de Dios se pueda mover con toda libertad en esta mañana. Si no te prende al diablo, brother. Nosotros no tenemos que activar nada. Nosotros tenemos que presentarle a Dios nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras situaciones, nuestras crisis. Y Él escucha nuestra problemática. Y Él es quien decide bendecirnos. Él es quien decide sanar en este tiempo o en el tiempo venidero. Pero es Él el que decide administrar todos sus dones. Pero sin embargo, tomamos estas cosas cuando las escuchamos muchas veces a la ligera y no nos damos cuenta de lo que representa. Es una afrenta contra Dios. Es como querer ponerle un collar a Dios y sacarlo a pasear. Tú vas a ir donde yo vaya. Tú vas a hacer lo que yo diga. Dios no es el mago de la lámpara de Aladino, que tú pones la lamparita y Él sale cuando yo quiero que salga. Y listo, y presto para escuchar mis deseos y mis caprichos, para concederme el deseo de mi corazón, ¿verdad? Así que la iglesia moderna ha redefinido la fe a control. El Salmo 103 destruye esta ilusión. Dios actúa porque Él es el Señor y no porque el hombre le ordene nada. Cuando creemos que nuestras palabras controlan a Dios o su voluntad, hemos hecho una teología sin trono. Sin trono con T mayúscula, o sea, referimos al trono divino. Daniel 4:35 establece la Reina Valera que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Dios, hace según
según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra también. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien se le pare de frente a Dios y le diga, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con el curso de la historia? ¿Por qué permites que los gobernantes de las naciones hagan esto o ejecuten estas atrocidades con otras naciones? ¿Por qué? ¿Quién es el barro para contender con el alfarero? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa unos vasos para un uso honroso y otros vasos para un uso deshonroso? Dios es el que gobierna todos los tiempos. Nuestra cultura ha redefinido el significado de muchas palabras. Ustedes han sido testigos de estas cosas. Pero eso no significa que tengan razón en lo que están diciendo. De hecho, muchas veces se les ha ido el intelecto al zafacón, porque han dicho cosas que no tienen sentido. Si usted se fija en nuestra cultura, muchos de ellos ya no usan la palabra destruir, ahora usan la palabra deconstruir. Qué fino, ¿verdad? Parece intelectual. Deconstrucción igual a destrucción. Se escucha más bonito según, ¿verdad? Según su forma de pensar. Pero es una forma que están utilizando para llegar a nosotros y que no se sienta nadie ofendido. Porque a esta generación sí le importa mucho. Ay, me ofendieron. Ay, qué dolor tengo en mi corazón. Pero eso no era típico de otra generación. Mi papá, mi abuelo, eran gente con el cuero duro. Tú le decías cualquier cosa y ellos seguían para adelante como si nada. De hecho, hay gente que si le decían cualquier cosa, sacaba con machete. Mi bisabuelo cogió con un machete a alguien de la familia. Obviamente nunca fue cristiano el hombre, pero la gente de antes no eran tan sensibles como la gente de ahora, que se quejan por todo, ¿verdad? Ya esta generación no quiere usar la palabra no en la crianza de los hijos porque dicen que es un ofensivo para el niño. Oigan esto es real, no lo estoy inventando. Ahora quieren dirigir al niño con sí, con palabras afirmativas. No le digas al niño que no toque la computadora. Mejor dirige su voluntad y dile, vente por aquí, para que se olvide de la computadora. Eso es real, esa enseñanza. En los centros de cuidado provenientes de fondos federales les dan talleres a los maestros para que les enseñan estas cosas, a que no pueden decirle que no a los niños. Y mientras tanto, nosotros durmiendo. Pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta de que ¿cómo son los mandamientos? Ven acá, ¿cómo son los mandamientos de Dios en eso? Dicen la palabra sí, haz esto, para que no hagas esto otro, o dice no cometerás adulterio, no darás su testimonio, no harás esto o otro. Y nos damos cuenta entonces que hay un contraste diametralmente opuesto con el estilo y la forma de hablar del Altísimo versus la forma de hablar de nuestra generación. Entonces tenemos que tomar decisiones. ¿A quién le vamos a creer? ¿Quién está diciendo la verdad y quién está errado? Pues sencillo, Dios no miente, su palabra es infalible, así que sencillamente hay que hacer lo que Dios dice. Por lo tanto, ahora nos venden la idea de que amor es amor, ¿verdad que sí? Para hacer ver que el hecho de que dos hombres o dos mujeres se amen no es nada malo, no importa, está bien. Ya como han normalizado poco a poco, nos han ido moldeando la mente, la forma de pensar, para que cuando lleguemos a este punto y otros momentos más adelante, que la regresión irá aumentando, la gente no reaccione, porque ya vienen siendo programados con cosas más simples de antemano. Amor es amor, son inteligentes, te
esta gente, porque utilizan a figuras públicas y famosas para promover estas ideas, ¿verdad? Recuerdo que el primero que salió abiertamente de Puerto Rico fue nuestro queridísimo Ricardo Martín, Ricky Martin, que salió con Living la Vida Loca primero y después salió pues diciendo que el tipo era, le gustaban los hombres y todas estas cosas, así que con total libertad y poniéndolo bonito, que si después vamos a ir al vientre de una mujer para tener hijos, él con su pareja, no sé cómo llamarle, y todo normal. Personas del mismo sexo pueden tener entonces hijos y la gente no lo ve con nada malo porque ese es el astro boricua. El astro boricua. ¡Wow! Y se pegan a sentir orgullosos los boricuas de que Ricky Martin pues va a ser papá. Y luego entonces, hasta que llegamos a donde estamos ahora, ¿quién está ahora en el lugar de Ricky Martin? El Wimo. El Wimo. El conejito malo. Entonces Bad Bunny presenta unos ideales que no son propios de él, son propios de una gente que está detrás de él, moviendo una agenda, financiando una agenda, ¿verdad? Inyectando mucho dinero en la industria para llevar un mensaje totalmente torcido. Y entonces en los premios Grammy, recientemente, el discurso no, porque eso no se le puede llamar discurso, porque eso no duró nada. Las palabras, torpemente, que el hombre dijo allí fueron: antes de decir gracias a Dios, digo que quiero a ICE fuera. Y todo el mundo aplaudiendo. Tremendo premio Nobel que ha descubierto cómo se transmiten los mensajes de neurona a otra, de neurona a neurona. Tremendo. Descubrió cómo es la sinapsis y todas esas cosas. Por decir una sencillez, claramente, cuando él dice, antes de decir gracias a Dios, primero digo ahí fuera, él está dejando claramente ver que para él Dios no representa nada importante. Nada importante. Porque ahí fuera está primero que darle gracias a Dios, ¿verdad? De hecho, aunque le diera gracias a Dios, como quiera sigue siendo una loquera, porque lo que él promueve y canta en sus canciones o habla en sus canciones no tiene nada que ver con Cristo y su palabra. Pero en su frase, en su modo de hablar, vemos sus prioridades, vemos el orden. Dios está en plan Z para él. En último lugar, a él no le interesa nada que tenga que ver con Dios. Y yo no puedo entender cómo personas que se llaman cristianos dicen que escuchan a Bad Bunny. No puedo entenderlo. Es incompatible con la vida cristiana. Es incompatible con el libro que decimos contar y seguir. Promueve un mensaje, si un paréntesis, promueve un mensaje donde destruye el valor de la mujer. La pone como una cosa, un objeto en el cual ellos las utilizan como les da la gana, las drogan y las utilizan porque sus canciones o sus líricas hablan de drogar a las mujeres para luego utilizarlas. Ustedes saben en qué sentido. Y yo no puedo entender como gente que dicen que son cristianos, dicen que, y van a los conciertos de Bad Bunny. Conozco gente que van fielmente domingo tras domingo en la iglesia y han ido a los conciertos de Bad Bunny. Y lo graban en vivo y lo ponen en Facebook también. O sea, no se avergüenzan. O sea, mira el nivel de ceguera espiritual, eso es. El nivel, el diablo, el enemigo ha cegado el entendimiento. Pero mira lo que dice la Biblia, el entendimiento de los incrédulos, dice la palabra. O sea que esa persona, aunque diga que es cristiana, no lo es. Porque el enemigo no puede cegar el entendimiento de los creyentes. ¿Verdad que no? Pero estas personas pues hacen daño al cuerpo de Cristo, porque entonces los impíos lo ven y dicen, pues si este es cristiano, pues va para allá, pues yo voy también. Y es blasfemado el nombre de Cristo, ¿verdad? Así que la generación, ¿verdad? Esta sociedad ha ido cambiando progresivamente las definiciones de algunas palabras para poco a poco ir llevando a la gente al punto de perversión en el que quieren llevarla. La nueva traducción viviente dice, en el versículo que leímos anterior de Reina Valera, dice que todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Dios.
que Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Que nadie puede detenerlo a Dios ni decirle por qué hacen estas cosas. Aquí puedo tomar agua. ¿Y qué hay por ahí? Así que podemos decir con seguridad que absolutamente nadie detiene la mano de Dios. El trono ya está ocupado, el punto número 3. El trono ya está ocupado, Dios no está postulándose para ser escogido, para gobernar. Gracias, brother. Dios no es como un político, gracias. Dios no es como un político que está postulándose para las elecciones. Él ya está sentado en el trono y su trono está ocupado. El Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. Este versículo es una bofetada teológica para la cultura cristiana, entre paréntesis, moderna. Dios no compite con nadie, Dios no negocia sus principios con nadie y Dios no consulta sus decisiones, Dios no tiene asesores. Simplemente Dios reina. La iglesia moderna quiere un rey democrático, pero el Salmo 103 nos presenta a un rey absoluto. Recordemos que nosotros a veces filtramos las cosas en base a lo que podemos ver en nuestro entorno. Muchas personas, como lo que ven es un sistema democrático de gobierno, pues muchas veces piensan que pueden entonces hacer lo mismo con Dios, pero son personas que no se sumergen en la palabra, porque allí está claramente expresado, explicado. Muchos quieren a Cristo como Salvador solamente, pero no como Señor que gobierna y dirige cada decisión de nuestra vida. El Señor quiere dirigir tus decisiones, y la mía también. Esa forma de pensar no es cristianismo bíblico, es una falsa enseñanza y, por cierto, muy cómoda. Esa enseñanza de que solamente queremos a Cristo como Salvador, pero no como Señor que gobierna y dirige nuestra vida. Isaías 46, versos 9 al 10, dice de la siguiente manera: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios, lo repite, y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Pero hoy se promueve mucho la agenda dentro de muchas iglesias donde tienes que visualizar lo que deseas, visualizar lo que tú quieres, visualízalo primero, míralo primero, y luego confiésalo y decrétalo. ¿Verdad que sí? ¿Que ustedes han escuchado eso? Pero eso no es bíblico. Eso no es cristianismo, eso es otra cosa, mi gente. Eso es gnosticismo, nueva era, eso es espiritismo, eso es otra cosa, pero no es cristianismo. Isaías 46, 9 al 10, lo leímos rápidamente. Entonces, aún sobre el mal, Dios es soberano. Oigan esto, fue por maldad que los hermanos de José le vendieron a los mercaderes, pero en realidad fue Dios el que le llevó a Egipto. Hablando de José, Sansón se enredó con la filistea por su propio capricho, pero fue Dios quien usó esa relación para traer juicio sobre los filisteos. Satanás pidió permiso para dañar a Job, pero en sus pruebas Dios fue glorificado y la fe de Job fue fortalecida. Aún sobre el mal, Dios sigue siendo soberano. Y ni hablar del mal más grande de toda la historia. ¿Cuál fue el mal más grande de toda la historia? El Verbo se hizo carne y nosotros le clavamos en una cruz. Y aún toda esa confabulación de maldad alrededor de él estaba en los planes de Dios. Y Dios usó esa maldad de los hombres para nuestro mayor bien. La mayor maldad de la historia, Dios la usó para nuestro bien. Encontramos nuestra mayor bendición de la historia en la mayor maldad de la historia. Nuestro Dios es absolutamente soberano
no se le escapa nada, absolutamente nada de las manos. Así que Dios gobierna. Mateo 6, versículo 10 dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Esa es parte de la oración del Padre Nuestro, que dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En el cielo se ejecuta su voluntad y en la tierra también. Colosenses 1:18 dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Aunque las cosas parezcan ir de mal en peor, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue estando en control. Dios sigue estando sentado en el trono de la misma forma que estaba sentado en el trono antes de hacerse carne y habitar entre nosotros. Nada ni nadie ha podido ni podrá destruir o interponerse en los planes de nuestro Dios. Está claramente reflejado en la palabra. Lo que nos lleva al cuarto punto: obedecer es adoración a Dios y no es opcional para el creyente. Salmo 103, versículos 20 al 22 dice en la Nueva Traducción Viviente: alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandamientos. Versículo 21: sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Verso 22 dice: alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Así que obedecer es adoración. Hay una conexión directa y estrecha entre algunas palabras de ese versículo. Dice: alaben al Señor, y luego dice: los poderosos que llevan a cabo sus planes, los planes de Dios, los que están atentos a cada uno de sus mandatos. O sea, la alabanza también es llevar a cabo los planes de Dios y estar atentos a cada uno de sus mandatos. Luego repite en el verso 21 lo mismo: alaben al Señor, más adelante, que los ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Conexión directa entre hacer la voluntad de Dios y alabar a Dios. Y si el modelo se nos facilita de que los ángeles hacen esto, es un ejemplo claro que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Los ángeles son ministros de Dios, igual que nosotros, que somos ministros de Dios también, ¿verdad? Obviamente ellos están muy superiores a nosotros en fuerza y en potencia, pero Dios entonces pagó el precio por nosotros. Dios nos redimió a nosotros. Los ángeles no tienen redención. Los ángeles caídos no tienen redención. Sin embargo, nosotros sí. Pero el hecho de que seamos distintos no implica que debemos comportarnos de una manera diferente para con Dios. Así que si ellos obedecen a Dios y la creación misma también le obedece, entonces yo también debo obedecerle a Dios de la misma manera. Los ángeles no reinterpretan las instrucciones divinas, no las llevan a votación a ver cómo les parecen más atractivas para entonces ejecutarlas. Los ángeles no negocian las instrucciones de Dios. ¿Me recuerda la palabra cuando aparece el arcángel Gabriel? Siempre que ha aparecido es para ejecutar un mandato específico divino y en el momento. Cuando Miguel aparece, hay que guardarse. Porque Miguel no le tiembla el pulso para obedecer a Dios. Esta frase me gustó mucho, chocante, pero me gustó, porque me gustan las cosas así, porque siempre digo que si la palabra no me confronta, no me transforma. La iglesia moderna canta sobre rendición, pero se resiste a obedecer a Dios. Vamos, ¿verdad? Tremendo momento para yo reflexionar cuando me paro aquí a cantarle al Señor, a dirigir un devocional, ¿verdad? Y luego entonces intento resistir a Dios en otra área de mi vida. Eso me lleva a la reflexión: hay algo mal en mi vida que tengo que cambiar. Dios no cambia, Él no va a ceder, el que tengo que ceder soy yo.
Una iglesia que canta sin obedecer es emocional y no espiritual. Recuerden, la emoción no es mala siempre y cuando esté gobernada por la voluntad de Dios, pero cuando la emoción nos dirige a nosotros y nos lleva a vivir una vida de espaldas a los principios de Dios, entonces no hay espiritualidad en nosotros, lo que hay es emocionalismo vacío. Primera de Samuel 15:22 establece: pero Samuel respondió, ¿qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus holocaustos, tus sacrificios, o que obedezcas la voz de Dios? Luego pone con signo de exclamación: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión a Dios es mejor que ofrecer holocaustos. Un holocausto es un sacrificio que se queda por completo. Se ofrece, se prepara un altar con roca, con leña, se pone el sacrificio del animal que se vaya a poner, se prende fuego y eso se eleva como sacrificio a Jehová en el Antiguo Testamento, y eso es un holocausto, dejarlo que se quede por completo en honor a Dios. No está diciéndole a través de Samuel a Saúl ¿qué es más importante? ¿Qué tú crees que es más importante para Dios? ¿Los sacrificios que tú me estás ofreciendo de animales quemados o obedecerlo? Ciertamente para Dios es mucho mejor obedecerlo que cualquier sacrificio que usted y yo podamos hacer, y la sumisión ante Él es mucho mejor que cualquier cosa que podamos venir a traer delante de su trono. Hay gente que cree que pagando el diezmo y más del diezmo están cumpliendo y tapando el pecado delante de Dios. Yo lo he visto. Yo era miembro antes de otra iglesia muy grande donde había mucha gente que eran doctores, abogados, y gente con dinero, y tú lo ves, esa gente no titubea con los diezmos, ¿sabes? Yo trabajé cobrando en una librería dentro de la iglesia y tenemos máquinas de ATH. Esa gente, como cae un efectivo encima, iban con su ATH y me decían: cóbrame 500 de diezmo. Esa ATH, 500. No titubean. Yo no estoy diciendo que todas esas personas creen que pueden comprar a Dios con dinero, no. Pero estoy diciendo que algunos de ellos sí, al igual que nosotros, que creemos que con servir a Dios, lo mismo, en otra dimensión, podemos comprar el favor de Dios, y no es así tampoco. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y para concluir, el Salmo 103 no fue escrito solamente para llevarnos a reflexionar sobre la gratitud que debemos vivir delante de Dios, sino para recordarle a nuestra alma, a mi alma, quién es el que gobierna sobre mi vida y sobre toda circunstancia a mi alrededor. Dios no está esperando que usted y yo lo aprobemos, que aprobemos sus planes sobre nuestra vida. Él reina, Él gobierna, Él manda. Y el alma que se resiste está en rebelión, aunque cante el domingo por la mañana. Mira qué chévere como Dios me confronta. El alma que se resiste a la voluntad de Dios, el alma es la persona, está en rebelión contra Dios, aunque cante el domingo por la mañana. El Salmo 103 llama a la iglesia a bajarse del trono y a dejar que Dios vuelva a ocupar el lugar que nunca dejó. Nunca lo dejó, simplemente fue que nosotros nos trepamos allí. Nos quisimos sentar allí. A veces miramos el pecado del diablo como un pecado bien grande, igual, con razón no tiene perdón. Pero nosotros podemos hacer lo mismo. Al nosotros tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, revelada en la palabra continuamente, y hacerlas un estilo de vida, estamos sentándonos simbólicamente en el trono de nuestro corazón, queriendo gobernar nuestra vida, cuando el que debe estar sentado en el corazón de nosotros como creyentes debe ser Cristo, Jesucristo. Por lo tanto, es un llamado a la introspección. Obviamente hablamos de la iglesia moderna porque
iglesia moderna está sumergida en muchas cosas que son antibíblicas. Pero eso no es correcto. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que levantar la voz, alguien tiene, aunque sea parte del propósito de Dios, que estas cosas sucedan, porque está ahí también, que en los postreros días se levantarán falsos maestros, amadores de sí mismos, y serán avaros, amarán el dinero por encima de las personas, y pastorearán a esta gente, les harán creer que los aman, pero realmente están detrás del dinero que tienen ellos en los bolsillos. Lo único que prosperan son los pastores de esa iglesia, la gente no prospera. Mira, yo digo la verdad, es cuestión de prudencia. A mí se me hace difícil tragarme que un pastor tenga un BMW o un Mercedes-Benz y que lo cambie continuamente, cada 5 años lo cambie por uno mejor. Y que la gente de la iglesia, tú sabes, llegue casi no quiero. Ese es el descaro más grande que un ministro puede hacer. El descaro que está mostrando dónde se están yendo los chavos. Y la gente los aman. Sin embargo, entonces a algunos pastores que son sencillos, simples, humildes, la gente no los ama con la misma intensidad. A Jebel la gente les tira, ven sus defectos y los publican, y los hablan entre uno y otro, y no los cubren con amor. Pero entonces el que es malo, el que es un lobo rapaz, ay, tú eres tan bueno, pastor, Dios lo bendiga, estoy orando por usted, lo quiero mucho. Esas cosas pasan. Para culminar, terminamos levantando el nombre de Dios, porque es que Dios no es como lo presentan estas iglesias modernas. Dios es santo. Él es el soberano de la eternidad. Él es el Rey de justicia vestido en majestad. Él es el alfa y Él es la omega, el principio y el fin. Su trono es inmenso y no tiene fin. Él es el inmarcesible. Su gloria es inmarcesible y su luz también. Toda rodilla expresa la palabra que se dobla ante ti, Jesús. Él es justo y es eterno. Él es refugio en el mar. Su misericordia es como un mar de cristal, es inmensa, inescrutable. Inescrutable es su gran corazón que al hombre caído le dio salvación. Mereciendo el infierno, nosotros nos dio salvación. Inmutable, es roca fuerte, es castillo de fe. Al Dios que es espíritu tenemos que adorarle. Él es digno de honra, digno de gloria por los siglos de los siglos. Suyo es el reino por siempre. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Él es columna de fuego, nube en el desierto. Él es la peña de Oreb para todo aquel que esté sediento. Gloria al Señor. Así que Dios es todo lo que necesitamos. Si no tenemos nada en este mundo y tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo en este mundo y no tenemos a Dios, no tenemos nada. Hemos fallado al blanco. Si tenemos todo y alcanzamos riquezas, y alcanzamos un estatus, y alcanzamos una independencia según la visión de este mundo y no tenemos a Dios en nuestra vida, hemos fracasado como personas, como seres humanos, en la visión que tenemos aquí. Así que yo les invito y les exhorto en esta mañana, así como me hablo a mi mismo espíritu, que procuremos tener a Dios en nuestro corazón, así no tengamos nada en este mundo, así perdamos todo en este mundo, la reputación, el estatus, las amistades, las comodidades de esta vida, todo, si perdamos todo, que procuremos tener una sola cosa en nuestra vida, y este sea el Dios crucificado y resucitado de nuestros cuerpos. Así
que le damos gracias al Señor por su palabra. Pongámonos en pie, que el Señor se lo permita para orar y despedirnos. Si alguien tiene alguna petición en esta mañana, este es el momento para hablar. Si no, cerramos y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, soberano Rey y Señor de la tierra, del mundo, de todos los habitantes de ella, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella es expuesta con claridad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Permite que tu palabra dirija nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras pisadas, nuestra voluntad, Señor, y no al revés. No nuestra voluntad a tu palabra, sino tu palabra a nuestra voluntad de la vida. Te pedimos, Señor, que te glorifiques de manera especial en nosotros, en nuestra vida, y que podamos ser testigos fieles y de excelencia de tu poder, Señor, de tu palabra, de tu señorío, que la gente pueda notar, Señor, y puedan vernos actuar de la misma forma en que hablamos, Señor Jesús. Que tu Espíritu se mueva a nuestro alrededor, Padre. Enséñanos que no solamente debemos querer que tú estés al lado de nosotros, donde quiera que vayamos, sino que también debemos anhelar que tú te sientes en el trono de cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entregarte, Jesús, cada área de nuestro corazón que todavía no se ha rendido totalmente a tus pies, Señor. Porque en tus pies hay paz, en tus pies hay bendición, en tu presencia hay gozo pleno, Señor. En tu presencia hay verdadera alegría, verdadero gozo. En tu presencia hay toda clase de don perfecto, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro en esta mañana y con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos cubras y que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos a comer, a nuestros hogares, y que bendiga, Señor, la familia de la primera iglesia bautista de Batelle y de todas las iglesias que se congregan en esta mañana en el mundo entero. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.